El juego que le encantaba jugar a la protagonista tuvo un final terrible. Esta chica no era una villana común. Cuando el mundo se sumió en la desesperación, decidió destruirlo hasta los cimientos. La jefa intermedia de su mundo es la bruja del dolor. La niña levantó la mano con elegancia. Un coágulo rojo de energía se formó en las puntas de sus dedos. Ella dijo que ya no había sentido en esta vida. El nombre de la chica era Yeon Haneul. La chica decidió convertir todo este mundo en polvo. Gotas de sangre comenzaron a fluir de sus ojos, y su mirada se volvió vacía. El protagonista y su equipo no lograron aplastar a la bruja del dolor, y en ese momento, todos los seres vivos fueron destruidos para siempre. El rayo del dedo de la niña hizo estallar todo el planeta con su poder. Y, en efecto, el final de este juego fue el peor. En la vida real, hoy era un simple día soleado de primavera. Comenzaba un nuevo año escolar en quinto grado de la escuela primaria. La maestra pidió a los niños que se sentaran. Comenzó a presentar a la nueva niña de la clase y luego le pidió que se presentara. Inmediatamente después, el día ya no era normal. La niña tenía el pelo de un azul pálido, y en la parte posterior llevaba una cola de conejo redonda. En ese momento, la niña saludó a los demás niños y les dijo que estaba contenta de conocerlo. La niña también tenía largas orejas de conejo que sobresalían de su cabeza, así que el nombre de la niña era Yeon Haneul. Un ligero rubor carmesí apareció en sus mejillas. Fue entonces cuando, al mirar a su nueva compañera de clase, el protagonista recordó su vida anterior. En ese momento, Yeon Haneul estaba hablando de sus pasatiempos, pero el protagonista no tuvo tiempo de entregarse a la nostalgia, porque justo frente a él estaba la chica, cuya voz quedó grabada en su memoria. La niña dijo modestamente que esperaba hacerse amiga de sus nuevos compañeros de clase. Al mismo tiempo, el niño recordó cómo ella había dicho en el futuro que este mundo estaba podrido y que debía desaparecer. La bruja del dolor que había acabado con todos los seres vivos se paró frente a la clase y les pidió que cuidaran de ella. Ella era la jefa de nivel medio, Yeon Haneul. El niño no podía creer lo que veía, que esa niñita inofensiva era la misma bruja de la tristeza. ¿Cómo era eso posible? Sabía que estaba en serios problemas. Brave Hearts era el juego que el protagonista amaba jugar en su vida pasada. Cuenta la historia de un niño que quiere convertirse en el mejor cazador. Era un asistente de espíritu de lucha llamado Kang Hanbyul. El juego en sí era un juego de rol de acción ambientado en un entorno escolar. La acción se desarrolla en un mundo 200 años después del cataclismo. Está habitado por monstruos y cazadores, y se desarrollan la magia y la ciencia. Para convertirse en cazador, el personaje principal ingresa en la primera academia. Ahí es cuando se despliegan los primeros escenarios. Hasta ahora, parece un típico juego de rol de acción escolar, pero todo podría haber sido más transparente. Al final, hay 44 finales, la mayoría malos. Condujeron a la destrucción del mundo entero. Pero ese no era el problema principal del juego. Tenía un personaje cobarde y de corazón blando que nunca pudo mostrar su potencial. Era completamente inútil y molesto. Intentaba escapar del monstruo durante cualquier batalla. El niño inocente ni siquiera podía odiar a su enemigo. Incluso cuando lo acosaban, empezaba a llorar y a temblar violentamente, sin siquiera intentar defenderse. Era un punto de apoyo natural para todo el equipo, y este personaje no es otro que él mismo. El chico se convirtió en el mayor cobarde de la escuela de espadachines mágicos, Do Kyung-woo. El tipo no entendía por qué. Si había renacido, ¿por qué exactamente en el personaje más inútil de todo el equipo? Pero había algo aún peor. El personaje principal terminó en la misma clase que la heroína muy peligrosa del juego. Su mirada se posó en Yeon Haneul, sentada incómodamente en su asiento. Por más que el chico lo intentaba, no lograba entender por qué. De vez en cuando, susurraba en voz baja que estaba acabado y que estaba hecho un completo idiota. El chico que estaba a su lado le preguntó si estaba bien. El profesor dijo que Do Kyung-woo era el siguiente, pero el chico se volvió para mirar a la chica otra vez. La conejita se sintió avergonzada y agarró su cuaderno entre sus manos. La muchacha que se convirtió en la bruja del dolor era aquella sobre cuyos hombros yacía todo el sufrimiento del mundo. Sus padres la abandonaron inmediatamente después de nacer, en pleno invierno. La pequeña yacía bajo la nieve, esperando a que alguien la acogiera. Sus compañeros también la hostigaban constantemente. La hostigaban, y peor aún, empezaron a golpearla y a pegarla. Para todos, su Haneul era una monstruosidad inútil. Nadie le prestaba atención. Tanto los niños como los adultos le daban la espalda. Ella llevaba una existencia muy miserable. Y todo esto por culpa de la alteración del maná. A la gente como ella, gente con mutaciones, se le dio el apodo de Ain. Kyung-woo había escuchado que la apariencia y las anormalidades de los Ains
no debían ser similares a las de sus padres, pero abandonar a su hijo por eso le parecía demasiado cruel. Ahora, el niño comprendía por qué a Jeon Haneul la llamaban la bruja del dolor, pero no podía quedarse sentado sin hacer nada cuando el mundo estaba destinado a derrumbarse. El niño decidió que la mejor solución era deshacerse de ella antes de que se convirtiera en la bruja del dolor, pero al mismo tiempo, no quería hacer eso en absoluto. El maestro lo distrajo de sus pensamientos y le pidió a Kyung-woo que eligiera un asiento con alguien con quien quisiera sentarse. Tuvo que saludarlo y sentarse. Al chico se le ocurrió la idea de que podía cambiar la forma de pensar de la chica. En el juego, debido a su desafortunado destino y entorno, Haneul destruyó el mundo entero. Sin embargo, ahora se encuentran en un momento en el que los eventos del juego aún no han comenzado. Esto significaba que sus acciones podían cambiar el futuro. Entre todos los villanos del juego, solo Haneul podía destruir por completo el mundo. Kyung-woo se acercó al escritorio donde estaba sentada Jeon Haneul y la saludó. La chica estaba leyendo un libro en ese momento, que sostenía firmemente en sus manos. Distraída de su lectura, levantó la vista con un dejo de sorpresa, mirando al muchacho. Él decidió ayudarla a ver que ese mundo era completamente de otros colores. El chico sonrió dulcemente y le preguntó si podía sentarse en el mismo escritorio que ella. También decidió que si lo lograba, la atraería hacia su lado. Pero la chica se quedó mirando al chico con sorpresa y la boca abierta. Volvió a preguntarle si realmente quería sentarse a su lado. Kyung-woo también se fija el objetivo de volverse más vital en el futuro. Quedan 5 años de espera hasta que comience la trama del juego. El chico decidió que antes de ingresar a la Academia de Espadachines, debía hacer amigos para cambiar el futuro para mejor y salvarlos de un final terrible. Él la guiará por el camino correcto, y su dolor se convertirá en bendición. Podrán salvar el mundo juntos. Kyung-woo sonrió dulcemente y dijo que se sentarían uno al lado del otro a partir de ese día, y que estaba contento de conocer a la chica. El chico se presentó como Do Kyung-woo, y la chica asintió felizmente. Así fue como se convirtió en el amigo de la infancia del jefe de nivel medio. El chico decide cambiar el destino de Jeon Haneul, una chica que destruye el mundo entero, sin dejar nada atrás. Entonces decidió convertirse en su primer amigo. Kyung-woo se sentó y pensó en acercarse a su compañero de escritorio. Pero después de unos segundos, la niña se volvió hacia el niño y le preguntó si no podía mirarla así. Él se limitó a sacudir la cabeza con aire culpable y se disculpó. Se sintió incómodo porque no recordaba cuánto tiempo la había estado mirando. Después de sacudir la cabeza varias veces para orientarse, se dio cuenta de que tenía que dejar de dudar e invitar a Jeon Haneul. Bajó un poco la mirada y vio una cola redonda y esponjosa. Inmediatamente empezó a pensar si era real. Inesperadamente para Kyung-woo, ella se dio la vuelta y lo llamó. Se quedó en silencio unos segundos y luego preguntó por qué el chico se había sentado en su escritorio. Su mirada se oscureció un poco y había incertidumbre en su rostro. El chico decidió inmediatamente que lo mejor sería responderle. Señaló con el dedo hacia arriba y dijo que se sentaba a su lado porque quería ser su amigo. Un rubor intenso apareció inmediatamente en el rostro de Jeon Haneul y sus manos apretaron con fuerza las correas de su mochila escolar. Ella gritó que él realmente quería ser su amigo. ¿Y por qué? A lo que el muchacho respondió con valentía que ya había dicho que quería ser su amigo y que no sería esa una razón suficiente para la amistad. También notó que ella aguzó el oído ante sus palabras. Ella bajó la mirada con tristeza y dijo que era extraordinario porque ¿por qué se haría amigo de una chica como ella? Él provenía de una familia de espadachines famosos. Ella era una mutante. Ante las palabras de la niña, Kyung-woo la miró con tristeza y dijo, Mon-shil, la señaló y dijo que era tan linda como su conejo mascota. El chico continuó diciendo con una sonrisa brillante que le encantan los conejos y que Jeon Haneul se parece mucho a él. Ante estas palabras, la chica solo se sonrojó profundamente y exclamó que no se parecía a un conejo. Kyung-woo inmediatamente comenzó a gritar y a disculparse con la chica porque se había escapado. Tenía miedo de que sus palabras pudieran herir a la chica, pero entonces la niña se detiene frente a la puerta y cada vez más sonrojada, se despide. La niña se fue corriendo, pero, como entendió el niño, afortunadamente no se sintió ofendida en absoluto. Kyung-woo caminaba por la calle y todavía no podía creer que estaba viviendo en el mundo de su juego favorito. Y luego pensó que, como se trataba de un juego, probablemente debería tener algo así como una ventana de estado, aunque todavía no era un jugador. Después de mirar a su alrededor, el chico pronunció las palabras que hicieron aparecer la ventana de estado. Para su sorpresa,
Lo logró en el primer intento. Kyung-woo inmediatamente comenzó a examinar sus características de carácter. Pero lo que le interesó fue que su personaje tenía estadísticas bastante buenas. Todos los indicadores estaban por encima de la media. El chico lo pensó y, tras comprobarlo todo varias veces, finalmente admitió que sus estadísticas eran excelentes. Entonces, ¿por qué, con tanto potencial, se convirtió en víctima del acoso escolar? Kyung-woo decidió que era hora de comenzar una nueva vida que sería mejor que la anterior, pero lo habría hecho si hubiera podido cambiar algo. Después de un tiempo, el niño volvió a casa. Su madre y su criada lo recibieron en la puerta. Ella sonrió amablemente y le preguntó a su hijo cómo le iba en la escuela y si todo estaba bien. Kyung-woo se quedó paralizado por unos segundos, confundido, y luego corrió a los brazos de su madre en un instante. Ella se sorprendió y preguntó preocupada si le había pasado algo. El chico se dio cuenta de que ya no estaba en otra vida, y que no debía llenarse la cabeza constantemente con el hecho de que estaba en el mundo del juego. Ya no era el personaje que era, debía vivir al máximo la vida que le habían dado. Con una suave sonrisa, Kyung-woo levantó la cabeza y respondió que no había pasado nada y que estaba contento de tener una madre tan buena. La madre se limitó a sonreír suavemente ante las palabras de su hijo y le puso el brazo sobre los hombros. Mirándolo a los ojos, le pidió que le contara todo si algo le sucedía. Ella continuó diciéndole que se diera prisa y se duchara, y que le prepararía un refrigerio antes de su entrenamiento. Después de sus palabras, el niño corrió a su habitación. Kyon decidió vivir la mejor versión de la vida de este personaje, y para ello primero necesitaría transmitir la técnica de lucha a su familia. Era como si un león gobernara el reino animal. Se trataba de concentrarse en la punta de la espada, y esta técnica convertiría a Do Kyung-woo en un espadachín excepcional. Al entrar en su habitación, el niño saludó inmediatamente a su conejo Monchile, diciéndole que había vuelto a casa. Después de eso, se sentó frente a la jaula y el animal se puso de pie sobre sus patas traseras con expresión interrogativa. Con un movimiento hábil, Kyung-woo abrió la jaula y levantó con cuidado a su conejo. Al mirarlo, recordó a Yeon Haneul y se dio cuenta de que eran muy similares entre sí. Comprendió que debía perfeccionar la técnica del rey de las bestias. Después de un refrigerio, corrió al entrenamiento. Al entrar en el salón, pensó que había bastante gente y que el chico debía haber llegado temprano. En varias ciudades había dojos de maestros de espadas, y aquellos que no eran miembros de la familia aprendían técnicas tradicionales en lugar de las de la familia. Por eso, había suficientes estudiantes en la academia. En sus pensamientos, el chico no se dio cuenta de que todos a su alrededor comenzaban a mirar hacia otro lado. El chico no reaccionó de inmediato. Luego, al girar la cabeza en la dirección en la que todos miraban, vio que la causa de tanto revuelo a su alrededor era una chica. Era hermosa en apariencia y recordó que su nombre era Do Si-yeon. Como Kyung-woo recordaba, Do Si-yeon poseía la técnica de la familia Do, es decir, el rayo divino de la flor. Era 2 años mayor que él y era la genio más prometedora de la familia Do. En el juego, Do Si-yeon es una estudiante normal de la misma academia que él. Después de graduarse, se convirtió en una de las espadachinas más famosas y su aliada en posteriores batallas contra monstruos. Pero Kyung-woo necesitaba ayuda para entender lo que estaba haciendo allí. Aún así, inmediatamente pensó que estaba bien porque este dojo también pertenecía a la familia Do. Se encontrarían pronto de todos modos, pero él debería centrarse en practicar el estilo del rey bestia por ahora. Tomó hábilmente la espada de entrenamiento después de cambiarse a la ropa de artes marciales. Respiró profundamente y comenzó de inmediato a practicar la primera forma de la técnica del rey bestia. La espada voló rápidamente por el aire, cortándolo y emitiendo un sonido chirriante. Pero el muchacho no se detuvo. Realizó varios acercamientos, uno tras otro, sin detenerse ni un segundo. Kyung-woo se detuvo unos segundos para recuperar el aliento, y se preguntó si había logrado impresionar a Do Si-yeon. El chico se sorprendió porque el entrenamiento era mucho más desafiante de lo que pensaba. Se sintió muy bien tener un buen entrenamiento como este después de tanto tiempo, pero entonces escuchó la voz desagradable de alguien que preguntaba quién era este tipo. Uno de los abusadores preguntó qué diablos le pasaba a Kyon. Otro se burló de él, llamándolo conejito, y el tercero incluso comió. El niño que estaba comiendo un hot dog en palito era Woo Gyum-dong. Masticó lentamente la comida en su boca y preguntó con la boca llena si ese chico era realmente su conejito. Woo Eun-dong preguntó qué le pasaba a ese niño. Luego preguntó por qué había venido a entrenar tan temprano. Su mirada mostraba un ligero disgusto. El tercer matón se llamaba Woo Dong-dong. Sus labios se abrieron en una sonrisa descarada y preguntó por qué estaba blandiendo su espada como loco, si de todos modos huiría de ellos. Estos tres gemelos Wu son personajes menores conocidos como Cerberus,
y acosan al niño. Todo empezó con un chivatazo de su primo, Do Seong-woo. Le preguntaron al pequeño Kyung-woo si se había tragado la lengua. El niño estaba perplejo. No podía concentrarse en absoluto. Su mano se tensó sobre la espada de entrenamiento y sus sienes se iluminaron. Los tres matones comenzaron a molestar al chico nuevamente, preguntándole por qué permanecía en silencio y no les respondía. Por supuesto, no eran solo esos tres tipos. Ahora estaba enojado porque había dejado que esos tontos lo intimidaran. Kyung-woo recordaba todo lo que le había sucedido al personaje en el que había entrado en su vida anterior. ¿Por qué no los confrontó en ese entonces? Se preguntó el chico. Los chicos no paraban de decirle a Kyung-woo que el jefe de la familia estaba muy decepcionado de él. Lo patearon hasta hacerlo sangrar, repitiendo que el chico era una vergüenza para su familia. Dijeron con fingida tristeza que sentían pena por los padres de Do Kyung-woo. Entonces todos comenzaron a reírse del niño, porque empezó a llorar de dolor. Y entonces el niño se dio cuenta de la razón de todos sus problemas, es decir, que todo se debía a que odiaba lastimar a la gente, pero ahora sabe con certeza que no es un debilucho en absoluto. Volviéndose hacia los agresores, Kyung-woo dijo que era de alguna manera infantil quedarse parado y hablar sucio a sus espaldas. Esto hizo que los chicos se quedaran callados por unos segundos. Pero en respuesta a esas palabras tan descaradas de Kyung, Woo Dong-dong preguntó agresivamente si realmente quería pelear con ellos. Con una sonrisa maliciosa, Won Eun-dom dijo que estarían felices de ayudarlo en el combate. Ahora que Kyung-woo confiaba en sus habilidades, aceptó tan agradable oferta y dijo que sería una gran idea y que tendrían un gran combate de entrenamiento. En ese preciso momento, Kyung-woo utilizó la segunda forma fundamental del estilo del Rey Bestia en la postura básica. El movimiento de su espada era tan rápido y ágil que los niños ni siquiera podían entender lo que había sucedido. El golpe golpeó inmediatamente a Woo Gyum-dong, que se estrelló contra la pared, gimiendo de dolor. El cuerpo del chico cayó al suelo y pequeñas motas de polvo cayeron de la pared. Los hermanos se asustaron de inmediato y corrieron hacia Woo Geum-dong, dando vueltas constantemente a su alrededor y preguntándole si estaba bien. Después de observar de cerca al niño, se dieron cuenta de que el otro había comenzado a sangrar por la nariz. Won Gyum-dong se cubrió la cara con la mano y susurró en voz baja que ni siquiera tuvo tiempo de ver a Kyung-woo empezar a atacar. Sus hermanos se sorprendieron por sus palabras, y el chico le preguntó si no esperaba poder acabar con él tan rápido. Continuó preguntando por qué estaban de pie, y les ordenó con autoridad que tomaran sus espadas y se pusieran en posición de combate. Los vándalos entraron en pánico de inmediato, al darse cuenta de que Kyung-woo estaba actuando completamente diferente a antes. Se dieron cuenta de que el chico había cambiado. Kyung-woo podía defenderse por sí mismo, no solo recibir golpes y sangrar. Un aura aterradora de fuerza emanaba del propio chico. Kyung-woo les pide nuevamente a los hermanos Cerberus que dejen de hablar, se levanten y sigan luchando porque nadie ha muerto nunca por un simple combate. Se acercó a ellos, agitando su espada frente a él. El niño continuó diciendo que lo sabía con seguridad, especialmente después de todo el acoso de los tres agresores. Ellos solo comenzaron a gritar indignados, preguntándole si el niño se había vuelto loco. Woo Eun-dom comenzó a preguntarle en voz alta al chico si no sabía quién estaba detrás de ellos, y no podía salirse con la suya tan fácilmente. Pero ante todas estas excusas infantiles, Kyung-woo solo levantó la cabeza y se burló, diciendo que pensaban que su primo Do Sung-woo se pondría de su lado e incluso los defendería. Las palabras del chico abrieron la boca de los vándalos, que cayeron al suelo. Los recuerdos del pasado empezaron a aparecer en sus cabezas. Todos querían convertirse en cazadores famosos. Por supuesto, los chicos corrieron a preguntar el precio de estudiar en la academia. Pero el primo Do Seong-woo dijo que el costo de estudiar en la academia de espadachines era demasiado alto para ellos, y francamente, simplemente era inasequible. Woo Eun-dong les gritó a sus hermanos que había oído de otras personas que había una beca en la academia. Woo Dong-dong sonrió y dijo que en ese caso podrían acceder a la educación. En ese momento, un hombre extraño pasó junto a ellos. Después de escuchar a escondidas su conversación durante un rato, les preguntó si realmente necesitaban un patrocinador. El hombre los miró amenazadoramente y luego dijo que estaba listo para convertirse en uno porque esa cantidad de dinero no era un problema. También escuchó que todos iban a la misma escuela que Do Kyung-woo, lo que significa que lo veían a menudo. Y fue él quien inició todos esos abusos y palizas contra el chico. Dando otro paso hacia adelante, el chico dijo que los agresores habían olvidado algo. Se limitaron a mirar a aquel cuya silueta se alzaba ante ellos con sorpresa y un poco de miedo en los ojos. Kyung-woo dijo con una sonrisa maliciosa que él también era miembro de la familia Do, por lo que fácilmente podría tachar a los tres chicos de su lista de patrocinadores si quisiera. Se rió de ellos porque
¿Estos tontos realmente creían que solo su primo podía hacer esto? El trío de hooligans permaneció sentado en el suelo, sorprendido por las palabras del chico y el repentino cambio de carácter. Pero en ese momento, el maestro entró en la sala de entrenamiento. Preguntó con miedo e irritación qué habían logrado hacer esos tontos allí. El maestro continuó regañando a los chicos por desobedecerlo y entrenar sin permiso. Les dijo muchas veces que eso estaba prohibido. El hombre atacó a Kyung-woo, diciéndole que aunque no era el miembro más importante de la familia, no había necesidad de golpear a nadie. Pero el chico dijo que esos tres tipos comenzaron la pelea. El maestro se sorprendió mucho por las palabras del chico. Kyung-woo continuó diciendo que no querían que se quedara quieto y escuchara los insultos que le dirigían. Aún así, era miembro de la familia Do. La maestra se volvió hacia los tres chicos y les preguntó seriamente si eran ellos los que acosaban a Kyung-woo. Al principio, los chicos se quedaron sentados en silencio y después de unos segundos, miraron hacia otro lado con torpeza. Al darse cuenta de que los habían descubierto, inmediatamente confesaron que así era realmente y que los tres lo habían acosado. Todos comenzaron a gritar que Kyung-woo no tenía la culpa de esta pelea. El maestro se sorprendió y Kyung-woo, que estaba detrás de él, se encogió de hombros y dijo que eso era de lo que estaba hablando. El chico inmediatamente sintió un poco de alivio, porque nadie interferiría en su entrenamiento. Inmediatamente le vino a la mente la idea de que debería haberlo hecho antes. Para entonces, ya había pasado un día y estaba cruzando el umbral de su aula. El niño pensó en cómo ahora cumpliría la regla de ojo por ojo. Al ver el aula casi vacía, el niño se preguntó si él también había llegado demasiado temprano a la escuela. Al mirar a su alrededor, vio a Jeon Haneul sentada tranquilamente leyendo un libro. Se acercó a ella y la saludó. Tan pronto como la muchacha se percató de su compañero de escritorio, inmediatamente se cubrió la cara, que estaba roja de vergüenza, con un libro verde, y superándose a sí misma, lo saludó a cambio. Sentado en su escritorio, Kyung-woo pensó que hoy haría otro intento por hacerse amigo de Haneul. Mirando a la chica, le preguntó si siempre llegaba temprano a la escuela para leer y si le gustaban los libros. Haneul respondió afirmativamente a la pregunta del chico y tartamudeó tiernamente, preguntándole si le gustaba leer. Para entonces, ella había apartado lentamente el libro de su rostro, sonrojándose. Kyung-woo respondió que en realidad no disfrutaba leer y que le gustaban más las novelas web. La chica miró al chico con expresión interrogativa y se sorprendió. Le preguntó por qué se había unido al club de lectura si en realidad no le gustaba leer. Kyung-woo respondió que lo hizo porque ella era miembro. Al principio, Jeon Haneul no entendía nada y asintió, pero luego levantó las orejas con sorpresa y su rostro se sonrojó aún más. Pero el chico fingió no darse cuenta y continuó la conversación. Le preguntó si le gustaban las novelas web, pero la conejita se tranquilizó enseguida y, tartamudeando, respondió que le gustaban, pero que tenía muy poco dinero para gastos personales, y por lo tanto, solo leía los que estaban disponibles gratuitamente. El niño se sintió inmediatamente incómodo con su pregunta, porque había olvidado que la niña vivía en un orfanato. Por eso decidió que sería una buena idea cambiar de tema. Así que le preguntó a Haneul cuál era su serie de televisión favorita. Con un brillo en los ojos, la niña respondió que le gustaba La Casa Lujosa, y de inmediato, sorprendida, le preguntó cómo sabía el chico que a ella le gustaba ver series de televisión. Un ligero rubor apareció en sus mejillas. El chico solo respondió a la pregunta de la chica con una sonrisa que recordaba cuando ella se presentó. Y, en efecto, ella les contó sobre sus hobbies e intereses tan pronto como llegó a ellos. La cara de la niña se puso roja de inmediato y se cubrió la cara con su libro favorito por costumbre. Sus cejas se juntaron en el puente de su nariz y un pensamiento agradable flotó en su cabeza. Su compañera de escritorio recordaba algo que parecía una nimiedad. Jeon Haneul estaba encantada, pero tampoco entendía por qué Kyung-woo estaba charlando con él como se esperaba. También supuso que tal vez el chico tampoco tenía amigos, pero descartó ese pensamiento de inmediato. Decidió que tal vez él solo estaba interesado en ella porque era una Ainu, pero también se dio cuenta de que pronto él tampoco estaría más interesado en ella, y la abandonaría como todos los demás lo habían hecho. Las orejas de conejo de Jeon Haneul se inclinaron hacia abajo de inmediato, mostrando qué tipo de sentimientos estaba sintiendo. Kyung-woo las notó de inmediato y quiso tocarlas, pero sabía que la chica difícilmente le permitiría tocarlas. En su mente, Do Kyung-woo volvió a notar que su conejo mascota y Jeon Haneul eran muy similares. Inmediatamente, recordó lo que quería mostrarle a la niña antes. Sacó su teléfono del bolsillo y mostró de inmediato la pantalla del smartphone, en la que aparecía un simpático conejo blanco. El chico le preguntó a Haneul si quería ver un vídeo de Monshil. Después de las palabras del chico,
Las orejas de la chica se animaron. Haneul inmediatamente comenzó a brillar de alegría y le pidió al chico que le mostrara la película. Kyung-woo ya le había dicho que había logrado filmarla ayer. Kyung-woo señaló el teléfono con el dedo y explicó que cuando un conejo está de buen humor, comienza a saltar de un lado a otro. El conejo del video también comenzó a saltar de manera tierna. John Haneul sonrió suavemente y se rió, cubriéndose la cara con las manos. Dijo que el conejo era adorable. Un suave rubor apareció en sus mejillas. Las orejas de la niña inmediatamente se movieron con afecto. Kyung-woo apartó la vista del teléfono y miró a los oídos de Haneul para observar su reacción. Tras decidir que no era necesario esperar, Kyung-woo le preguntó a la chica si quería ir a verlo. Ella asintió con la cabeza felizmente, pero luego se quedó paralizada por la sorpresa. Sonriendo cariñosamente, Do Kyung-woo le sugirió que fuera a su casa después de la escuela. Después de sus palabras, levantó la mano y decidió jurar por sus deditos. Por supuesto, Haneul comenzó a preocuparse mucho y ya pensaba que no iría. Su sonrisa incómoda desapareció de inmediato y pensó que no quería volver a sufrir una traición. Y justo cuando intentaba demostrar algo, el chico logró arrastrarla hasta su casa. Así que ya estaban parados juntos frente a la casa de Kyung-woo, que era sencilla, y se sintieron conmovidos por las reacciones alegres y tormentosas de la chica conejita ante su casa. Ella, a su vez, se sorprendió de la casa lujosa que tenía el chico, como en su serie de televisión favorita, Casa Lujosa. Se oyeron crujidos y pasos suaves y silenciosos que provenían de la puerta principal de la casa. No era otra que la madre del personaje principal. Con una sonrisa radiante, saludó a la niña y le preguntó si era amiga de su hijo llamado Haneul. Kyung-woo sonrió inmediatamente al ver a su madre. Hyun-eul estaba un poco asustada por esa actitud tan extraña y excelente hacia ella misma. Durante casi toda su vida, solo sintió hostilidad y odio de quienes la rodeaban. Pero en este lugar, todo era diferente. Jeon Haneul recordó inmediatamente su pasado. Quería hacerse amiga de una chica de su edad, pero sus padres comenzaron a regañarla por desobedecerlos. Le prohibieron ser amiga de los Ainu, y tomándola de la mano, la alejaron de la chica conejita. Haneul se quedó allí parada, sin entender por qué todos a su alrededor la trataban tan mal. En ese momento, la madre de Kyung-woo dijo con una sonrisa que su hijo había traído a su amigo a casa por primera vez, y que ni siquiera podía expresar lo feliz que estaba por él. Alejándose un poco del pasillo que conducía a la casa, le dijo a la niña que se apresurara y entrara a la casa. Kyung-woo comenzó a caminar lentamente hacia la casa y le preguntó a su madre si podía prepararles tteokbokki. La mujer respondió afirmativamente con una sonrisa y caminó hacia la cocina. Pero entonces, Haneul sintió una palma cálida sobre la suya. Do Kyung-woo tomó suavemente la mano de Jeon Haneul con la suya y corrió hacia su habitación. Dijo con una sonrisa que ya quería presentarle a su mascota. Jeon Haneul siguió al chico con sorpresa, sin dejar de sostenerle la mano. Aunque la chica entendía en su cabeza que el interés del chico por ella no duraría mucho, no quería soltarle la mano. Y aunque no fue por mucho tiempo, la niña sintió de estas personas el cariño, el cuidado y el calor que nunca había sentido de nadie. Al lado de estas personas, su vida comenzó a llenarse de colores. Al entrar en la lujosa casa, Jeon Haneul se sorprendió de inmediato por todo. Le sorprendió gratamente lo enorme que era la casa. Solo había visto casas como esta en la televisión o en los dramas que le gustaba ver. Después de que el niño le dio un pequeño recorrido por la casa para que se acostumbrara y supiera dónde estaba cada cosa, todos juntos fueron a la cocina. La madre de Kyung-woo estaba de pie junto a la estufa con un delantal blanco, sirviendo un delicioso tteokbokki en un plato. Después de una deliciosa cena, Kyung-woo, como había prometido, llevó a la niña a su habitación en el segundo piso para mostrarle su conejo favorito, Monshil. Como la niña también era un conejo y Monshil era un macho, comenzó a lamer a la niña de todas las formas posibles. So Kyung-woo y su madre acompañaron a Jeon Haneul a su casa. Y para entonces, el padre de la familia ya había regresado del trabajo. Inmediatamente, su mano cayó sobre su corbata y tiró de ella porque le apretaba el cuello de forma desagradable. Su esposa y Kyung-woo corrieron inmediatamente hacia su padre para saludar a un miembro de su familia. Se quitó la chaqueta y se la dio al ama de llaves, que estaba parada cerca y esperaba instrucciones del amo. El padre miró a su hija y le preguntó por qué Yeun estaba rodando por el suelo, a lo que la menor solo comenzó a gritar que se había perdido la visita de Jeon Haneul, llamándola niña conejo,
aunque también tenía muchas ganas de verla. En respuesta a los gritos de la niña más joven, Kyung-woo le dijo a su padre que un amigo lo había visitado ese día y que Ye-eun no estaba en casa en ese momento. Las lágrimas seguían formándose en las esquinas de sus ojos de vez en cuando. Kyung-woo decidió no esperar y le preguntó a su padre si le importaría que fueran a practicar después de la cena. El chico miró hacia otro lado, pensativo, esperando una respuesta. Al principio, los ojos del padre se abrieron de par en par, sorprendido e inesperado, ante la pregunta, ya que a su hijo no le gustaban la crueldad ni las peleas. Pero después de unos segundos, asintió con un brillo en los ojos, ya que hacía tiempo que quería organizar una sesión de entrenamiento juntos, sobre todo porque el chico ya estaba en la quinta caja registradora. Kyung-woo negó con la cabeza y continuó diciendo que quería ver si sus habilidades mejoraban. De repente, dejó de hablar y su padre le preguntó si quería algo más, ya que era importante para él. Perdido en sus pensamientos, el muchacho se llevó la mano a los labios y dijo que le gustaría probar suerte en una pelea real. ¿Por qué debería entrenar solo para el espectáculo? Las palabras del chico despertaron sospechas en su padre, ya que no era agresivo. Así que, ¿por qué necesitaba estudiar artes marciales tan abruptamente para una pelea real? Los ojos de Kyung-woo se iluminaron con una llama brillante y dijo que deberían comenzar a entrenar ya, y que quería matar a un par de monstruos. En ese momento, el padre y el hijo ya se habían puesto ropa cómoda. El hombre sintió curiosidad y le preguntó a Kyung-woo por qué de repente quería entrenar y no debía apresurarse, ya que su momento para una verdadera pelea aún no había llegado. Volvió a preguntar por qué el chico lo necesitaba entonces, pero Kyung-woo sabía que entraría en la primera academia en 5 años, lo que significaba que necesitaba entrenar mucho más y estar listo para cualquier cosa. Participaba constantemente en batallas como aliado de Kang Han-byul, el personaje principal del juego. Para ello, necesitaba experiencia en combate para no ser inútil en batalla, como en el original. También estaba seguro de que los otros niños de su familia ya tenían suficiente experiencia en peleas tan serias. Era un completo debilucho comparado con Kang Han-byul y Do So-yeon. Pero finalmente llegó su momento de ponerse al día. Pero su padre interrumpió sus pensamientos y le preguntó si su hijo había decidido entrenar debido al incidente del dojo. Pero Kyung-woo no entendió de qué estaba hablando el hombre. Y el hombre, a su vez, frunció el ceño y dijo que había oído que Kyung-woo se había involucrado en una pelea en el dojo de espadachines. Además, el oponente del chico había recibido heridas graves. El jefe de la familia Do dijo con seriedad que, a pesar de todo, el muchacho afirmaba con seguridad que su acción era correcta. Kyung-woo se quedó paralizado por el miedo y la ansiedad. El hombre continuó presionando al muchacho con su mirada, y el segundo comprendió que el mayor solo pretendía escuchar la verdad sobre él, no que comenzara a rendir cuentas por sus actos. El muchacho estaba seguro de que nunca pelearía sin una buena razón. Comenzó su relato diciendo que una vez había oído que las armas de los espadachines divinos de la familia de Do se usaban únicamente para proteger y salvar a la gente. Y grabó esta regla para siempre en su ser. No habría tomado en serio esas palabras sin pensar en su vida pasada. Kyung-woo siguió recordando todo lo que había pasado y pensando en su futuro, cambió su visión del mundo. El chico miró hacia otro lado, un poco asustado, y dijo que por esa razón, ¿no debería ser él primero capaz de protegerse de las personas malas y los monstruos? Preguntó cómo alguien que no puede defenderse a sí mismo podría proteger a los demás. Sin cambiar de expresión, el padre volvió a preguntarle a su hijo si por eso había luchado. Su mirada era dura y severa. No aceptaba las excusas del muchacho, pero inmediatamente después de las palabras del anciano, Kyung-woo gritó que esa era la razón, y que se protegería a sí mismo y a otras personas que estuvieran en problemas. Kyung-woo dijo que debía aprender a matar a los monstruos que se interpusieran en su camino para lograrlo. El hombre pensó en ello porque las palabras de su hijo tenían sentido y sonaban sinceras. Después de pensarlo un momento, una suave sonrisa se dibujó en el rostro del padre, y dijo que su hijo tenía toda la razón y que se había sentido muy sabio para su edad. Su mano acarició suavemente la cabeza del niño, pasando los dedos por el cabello oscuro de su hijo. Dijo que había cambiado mucho durante este tiempo. El niño gritó de alegría porque su padre lo ayudaría con el entrenamiento. El hombre sonrió y le dijo que lo ayudaría, pero solo con una condición. Kyung-woo preguntó con sorpresa en sus ojos qué tipo de condición. El hombre inmediatamente blandió su espada de entrenamiento y dijo que era para demostrar que era lo suficientemente hábil para derrotar a un monstruo absoluto. Estas fueron las condiciones del jefe de familia. El hombre, con una sonrisa en el rostro, le preguntó al muchacho si las aceptaba, pero luego levantó el dedo y dijo que tenía otra regla. El anciano no usaría maná durante el combate y daría un máximo de 5 pasos, y el chico podría moverse como quisiera. En otras palabras,
le estaba dando una ventaja. Pero Kyung-woo tenía curiosidad por el estilo del rey bestia. El hombre respondió que solo usaría sus técnicas básicas. Kyung-woo sacudió la cabeza y comenzó a reflexionar sobre cómo estas condiciones solo lo beneficiaban. Pero el hombre le enseñó a su hijo a no tener miedo de herir a su oponente con una espada. Con una mirada aterradora, el anciano agitó su mano hacia su oponente, ordenándole que comenzara a atacar. Kyung-woo decidió seguir las palabras de sus padres. Respiró profundamente y se lanzó hacia adelante como si cortara el aire con su espada. El silbido resonó inmediatamente por todo el salón, pero el padre reaccionó rápidamente y bloqueó con su espada, empujando al niño a un lado. Después de saltar una distancia considerable, Kyung-woo se impulsó con los pies y atacó a su padre nuevamente, pero solo bloqueó rápidamente los golpes del niño. El hombre con una sonrisa confiada dice que nada le funcionará, pero entonces el más joven blande su espada nuevamente. El aura entre ellos estaba tensa. El padre solo podía esquivar los ataques espontáneos, pero como el golpe está tan cerca del objetivo, el padre tiene que saltar hacia atrás una distancia considerable de su oponente. Pero entonces, el niño se da cuenta de que el hombre ha bajado la guardia y lo golpea directamente en el brazo. Y justo cuando el padre estaba a punto de reírse de los estúpidos y sin sentido ataques de su hijo, de repente sintió un golpe en el costado derecho. Resultó que ni siquiera se le había ocurrido un plan tan astuto. Al golpearse la mano, el niño solo quería confundir al mayor. El hombre se quedó horrorizado por este giro de los acontecimientos porque había sido demasiado descuidado y subestimó la fuerza del chico. El chico, a su vez, saltó hacia atrás, manteniendo la distancia. El padre aulló, llamó a su hijo mocoso y dijo que se había atrevido a golpearlo. El hombre se quejó, algo ofendido, de por qué lo había golpeado con toda su fuerza. El muchacho respondió, respirando agitadamente, que ahora entendía lo fuerte que era. El padre se inclinó y le agarró el costado, diciendo que ya había crecido hasta el punto de empezar a golpear a su padre. Pero el niño se limitó a reír y sonreír ante estas palabras, preguntando si había aprobado el examen. El hombre gritó en voz alta que, por supuesto, había aprobado, llamándolo mocoso insolente. Al día siguiente, Kyung-woo y su padre se despidieron de su madre y su hermana al subir al coche. El hombre dijo que se marchaban y que volverían a casa a la hora de la cena. La madre preguntó con aprensión si su marido estaba seguro de que llevar al niño a un lugar tan peligroso para entrenarlo sería una buena idea. La hermana pequeña no dejaba de gritar que también quería ir con ellos. La madre continuó diciendo que su hijo era demasiado pequeño para esto y que era demasiado pronto para que luchara. El padre respondió que estaba bien y que ya era hora. La madre, en respuesta a las palabras de su esposo, solo les dijo que tuvieran cuidado y que no se esforzaran. Kyung-woo sonrió y le dijo que no se preocupara y que los esperara para cenar. Después de subir al auto, el padre le preguntó al más joven si estaba listo. Ante el rápido asentimiento del segundo, el hombre dijo que se dirigían a la academia del clan. A juzgar por los créditos iniciales del juego, Kyung-woo pensó que el mundo había sufrido cambios significativos desde el desastre. Como resultado, apareció un fenómeno de distorsión espacial, que también cambió significativamente el orden existente. En su mundo empezaron a aparecer varios monstruos de otra dimensión, y en el otro lado, aparecieron estructuras parecidas a mazmorras. Los monstruos empezaron a cazar personas de vez en cuando. Este proceso, en el que las distorsiones espaciales de los dos mundos se encuentran, se llama apertura de las puertas. Por supuesto, esto desencadenó el caos y la destrucción, porque nadie sabía cómo combatirlos. El niño pensó que si no podían resolver este problema a tiempo, el mundo más allá de la puerta se dividiría y sería transferido a su realidad. Esto no podía permitirse. Flash. Así se le llama al fenómeno que ocurre cuando un mundo de otra dimensión se divide. Entonces, se abre un portal en su mundo, del cual salen de vez en cuando varios monstruos. Es muy diferente a las mazmorras. Si no cierras los portales a tiempo, habrá aún más puertas, lo que también afectará significativamente el final del juego en el futuro. Kyung-woo miró por la ventanilla del coche, pensando que tendría que controlar constantemente el porcentaje de puertas abiertas para llegar a un buen final. También ayudaría a desarrollar la fuerza del personaje. El padre se volvió para mirar a su pensativo hijo y le sugirió que llevaran la llave de la puerta tan pronto como regresaran a casa. Con esta pregunta, sacó al niño de sus pensamientos. Kyung-woo le preguntó a su padre dónde estaba la llave de la puerta. Con una sonrisa, le dijo que estaba guardada en un almacén especial para él. Después de despejar los portales, el jugador recibe una clave para volver a pasar la prueba. Los desarrolladores la crearon especialmente para que el jugador tenga la oportunidad de volver a jugar los niveles. Kyung-woo
Sonrió con confianza y pensó que esa característica probablemente se mantuvo en este mundo de los videojuegos. En ese momento, el auto se detuvo y los ojos de la familia dijeron que ya habían llegado al lugar correcto. Los chicos bajaron del coche y el padre dijo con orgullo que había trabajado en esa enorme oficina llamada el Clan Regulus. Los ojos del chico no dejaban de recorrer los pisos del alto edificio. Llegaron al Clan Regulus, una sucursal del distrito de Songpa. El clan Regulus fue fundado por el primer líder del clan de los espadachines divinos, Do. Durante el desastre, se establecieron sucursales en todo el país para ayudar a la gente. El gobierno vigila todas las mazmorras, puertas y lugares donde pueden vivir monstruos. Solo los cazadores que lleven consigo su documento de identidad pueden entrar. Cuando entraron al edificio, todos saludaron al hombre, llamándolo gerente regional. Kyung-woo ya estaba mirando a su alrededor, agarrando la correa de su espada. Como Kyung-woo aún no tenía licencia, la puerta todavía estaba cerrada, pero su padre trabajaba como gerente regional en este clan, por lo que las cosas podrían resultar completamente diferentes. Las restricciones para él no eran tan estrictas. El chico pensó con una sonrisa pícara que con la ayuda de su padre, podría entrar por la puerta que tenía el clan, por lo que no tenía que preocuparse por nada. Pero entonces, uno de los trabajadores se abalanzó sobre el chico y empezó a preguntarle por el hijo del gerente. Los elogios empezaron a llover por todos lados, y al chico le llovieron muchas preguntas. Después de un tiempo, finalmente lo liberaron, pero el rostro del niño estaba constantemente cubierto de lápiz labial y marcas de labios de mujeres. Una niña se acercó a su padre y le dijo que había escuchado que querían pasar por la mazmorra. Al mismo tiempo, Kyung-woo se quedó estupefacto. No entendía si todos los cazadores eran tan raros. La chica detrás del mostrador miró los documentos y dijo que tenían que ir al segundo compartimento. El hombre llamó a su hijo y le dijo que era hora de irse. Kyung-woo se limpió el lápiz labial de la cara y siguió obedientemente a su padre mayor. Miró a su padre y le preguntó qué llave tenía en la mano. Kyung-woo se quedó desconcertado porque su padre se llevó la llave blanca. La puerta está dividida en 7 niveles de dificultad, cada uno con su propio color. El primer nivel era blanco. A continuación, aparecieron las llaves gris, amarilla, verde, roja y azul. La última llave era negra. Conduce a la mazmorra más peligrosa y debe ser lo suficientemente fuerte para acceder a esos niveles. El hombre le dijo con calma al chico que el blanco le vendría perfecto. Por supuesto, no quería ser una carga para el más joven, ya que acababa de empezar a entrenar. Ante las palabras del padre mayor, Kyung-woo solo frunció el ceño pero asintió en respuesta. En sus pensamientos, el niño estaba muy insatisfecho porque había esperado al menos una llave gris. Comenzaron a acercarse a las puertas y de repente se abrieron ante ellos. El padre les dijo que comenzaran a avanzar y les preguntó si el niño había visto alguna vez una puerta artificial. Continuó diciendo que si introducían la llave que habían recibido en el calabozo, podrían abrirla. El muchacho, con genuina curiosidad y sorpresa en sus ojos, comenzó a examinar el portal. Pensó que ese tipo de portales solo podían encontrarse en los clanes más prominentes porque costaban una fortuna. Solo entonces el niño empezó a comprender lo poderosa que era su familia. El padre llamó a su hijo y le preguntó si estaba seguro de que estaba listo porque iban a cruzar las puertas en ese mismo momento. Le pidió a su hijo que pensara bien porque hasta que no despejaran la mazmorra, no podrían volver a salir. Pero a pesar de los sustos del mayor, Kyung-woo respondió con una sonrisa confiada que definitivamente estaba listo y que ya lo había pensado todo. Esta aspiración hizo que el padre sonriera de orgullo por su hijo. Kyung-woo le pidió retóricamente a su padre que viniera en su ayuda incluso si no podía hacer frente a su fuerza. El hombre asintió con la cabeza en señal de aprobación. Le respondió que si algo no salía bien, su padre cubriría a su hijo, por lo que le dijo que no se preocupara por nada. También le aconsejó que no se metiera en problemas, de lo contrario, su madre lo regañaría. El hombre introdujo la llave en la cerradura y dijo que estaban activando la puerta. Al mismo tiempo, las puertas comenzaron a emitir una luz blanca brillante. En ese momento, Kyung-woo se encontró en otra dimensión, donde todo a su alrededor estaba cubierto de cristales rosados. El chico comenzó a caminar hacia adelante, mirando la mazmorra con interés. Entró por la puerta y se encontró en una cueva de cristales rosados. Pensó que la tarea sería sencilla debido a su bajo nivel. La tarea era destruir 15 goblins. Pero al mirar a su alrededor, Kyung-woo no vio ningún goblin y se preguntó dónde podrían estar. Al escuchar un sonido extraño, el chico rápidamente sacó su espada y se puso en posición de combate. De repente, se dio cuenta de que, después de todo, allí había peligro y tenía que estar en guardia. Así que siguió caminando con su espada,
listo para atacar en cualquier momento. El muchacho decidió que no dejaría que los goblins lo atacaran de repente, ni siquiera desde un punto ciego. Pero al mirar hacia adelante, Kyung-woo vio a su padre de pie frente a muchos goblins. Estaban gritando y tratando de liberarse de sus grilletes. El hombre logró atarlos a todos. Al darse la vuelta, el anciano se sorprendió de que su hijo lo hubiera encontrado tan rápido. Kyung-woo preguntó con sorpresa y admiración si ya había capturado a los 15 goblins. Ante esto, el jefe de la familia Do dijo que ya había logrado atraparlos y atarlos a todos, y que todos estaban allí con toda su fuerza. Hizo girar un poco su espada y luego apuntó con la punta a los goblins. A medida que se acercaba, el niño comenzó a contar mentalmente el número de duendes, y al detenerse en 15, se dio cuenta de que su padre había recogido el mismo número que había en las condiciones de pasar la puerta. Kyung-woo se dio cuenta de que necesitaba derrotar a los 15 goblins antes de poder despejar la mazmorra. Tragando saliva nerviosamente, se acercó a los goblins y le dijo a su padre que estaba listo. El hombre dijo que deberían comenzar entonces. Por supuesto, el niño no sería capaz de enfrentarse a todos los goblins la primera vez, por lo que su padre le dijo que empezara con uno a la vez. Continuó cortando la cuerda del goblin, diciendo que aunque este era el más débil, el más joven no debería bajar la guardia por ello. Y entonces, el duende se libera con un grito. Kyung-woo le pregunta a su padre qué ha oído sobre que los duendes son criaturas muy inteligentes. Su padre sacudió la cabeza y dijo que era cierto, y que el niño debería recordar este hecho durante la pelea. El niño pensó en ello porque ahora todavía tenía recuerdos de este juego, y como descendiente del clan Do, estaba obligado a saber mucho sobre monstruos como los goblins. Pero estos tipos, es decir, los goblins, también comprenden la gravedad de la situación. También saben que la única forma de sobrevivir en esta mazmorra es atacarla. El duende se inclinó de repente y agarró con sus garras el fragmento de cristal rosa que yacía en el suelo. El odio y la ira rugieron en sus ojos como una tormenta. Los chicos comprendieron que ellos también querían vivir, por lo que usarían cristales afilados como armas. Por supuesto, también querían sobrevivir a esta pelea. Pero el chico era más inteligente. El chico decidió recomponerse porque podría resultar gravemente herido si se distraía, aunque fuera por un segundo. En una pelea real, tenía que estar preparado para cualquier cosa. El chico se arrodilló y agarró con más fuerza la empuñadura de la espada. En ese momento, el chico utilizó el estilo del rey de las bestias, la quinta forma básica de ataque. Como un rayo, Kyung-woo se lanzó hacia adelante a toda velocidad y atravesó el cuerpo del goblin. Su cuerpo podrido cayó inmediatamente al suelo con un sonido desagradable. El padre, al ver esta imagen, solo suspiró aliviado porque estaba preocupado por su hijo. Pero a pesar de las pequeñas dificultades, Kyung-woo se volvió hacia el anciano y sonrió con confianza. Le dijo alegremente que un goblin ya estaba listo y que podía encargarse del resto. Como protagonista, el miembro del equipo de Kang Han-byul, Do Kyung-woo, tenía una limitación. Su juego favorito tenía una estadística llamada Don. Era una habilidad pasiva del personaje. El don de Do Kyung-woo era el instinto de evasión. Siguiendo el instinto de autoconservación, su cuerpo reaccionaba ante cualquier peligro externo y lo evadía. El niño comprendió que este regalo era a la vez una gran fortaleza y una gran debilidad. Pero a primera vista, era un regalo útil. Su padre dijo que liberaría a un par de goblins más. Trajo el filo de su espada y volvió a cortar las cuerdas de los dos monstruos. Inmediatamente agarraron los cristales. El instinto de evasión permitió que el cuerpo de Kyung-woo se moviera inconscientemente y esquivara el ataque cuando su vida estaba en peligro. Para el espadachín Do Kyung-woo, esta habilidad era realmente útil. Sin embargo, Kyung-woo no obedeció sus órdenes porque no podía atacar a su oponente. Debido a su naturaleza cobarde y de voluntad débil, Do Kyung-woo no utilizó su don como estaba previsto. A menudo lo hostigaban por su debilidad y blandura. Por eso, los jugadores normalmente no lo incluían en el equipo a menos que se pudiera haber evitado. ¿Por qué poner a un personaje así en el equipo? Eso lo arruinaría todo. Su instinto de evasión le permitía rechazar las órdenes de los jugadores, y esto realmente molestaba a los jugadores. Cuando jugaba, constantemente les gritaba a los jugadores que comenzaran a atacar y los llamaba un personaje de mierda. Sin embargo, debido a un incidente, Do Kyung-woo finalmente pudo despertar. Es decir, lo hizo en la parte final del juego. Do Kyung-woo cambió drásticamente. Luego, vio las muertes de su equipo y continuó disculpándose mientras se arrodillaba sobre los cadáveres. Pero ahora es Kyung-woo y quiere evitar convertirse en alguien que siempre depende de los demás para su protección. Luchará hasta el final por las vidas de las personas. Después de despertar, Do Kyung-woo
puede tomar control de su don. Los personajes que despiertan tarde obtienen las cualidades morales más fuertes. Más tarde, Do Kyung-woo se vuelve fundamental en las batallas, evitando instintivamente el ataque de su oponente. Kyung-woo pensó en lo que todos decían de que si pudiera despertarlo antes, sería mucho más fácil completar el juego hasta un buen final, pero sería un trabajo duro. En ese momento, un duende comenzó a atacarlo usando un cristal afilado. Si Kyung-woo hubiera dejado todo como estaba, se habría arrepentido mucho de esta decisión. Después de todo, ya había decidido no quedarse sentado a espaldas de nadie y cruzarse de brazos. El chico llegó a la conclusión de que necesitaba acelerar el despertar de su personaje. En este juego era casi imposible, pero él estaba en el mundo real. Cuando jugaba, no podía encontrar una situación adecuada para un despertar temprano. El chico se dio cuenta de que lo más probable era que necesitara despertar antes de que comenzara el juego. Por supuesto, sabía que sería difícil, pero el buen final de este mundo y su propia vida estaban en juego. Pero para lograrlo, tuvo que superarse a sí mismo. Agarró con más fuerza la empuñadura de su espada y comenzó a asestar diversos golpes utilizando su técnica. Después de un rato, ya había un buen número de goblins derrotados en el suelo. Kyung-woo le pidió a su padre que dejara ir a un par más, y el hombre sugirió que al menos descansaran. Pero el niño solo respondió que estaba bien y que no estaba cansado. El hombre suspiró con desagrado y como su hijo insistió tanto, decidió dejarlos ir a todos de una vez. 4 goblins atados estaban sentados en el suelo. Tenían un aura aterradora, y sus ojos estaban llenos de odio y sed de sangre. El anciano pasó la espada por la cuerda de nuevo, y ésta comenzó a romperse de inmediato. Kyung-woo estaba a punto de atacar cuando los 4 goblins decidieron separarse. Eligieron usar el terreno a su favor. El tipo podía ver que 2 estaban allí arriba con el rabillo del ojo, pero ¿a dónde se habían ido los otros 2? Pero entonces el hombre sintió un escalofrío desagradable que le recorrió la nuca, y luego fue como si le hubiera pasado una pequeña corriente eléctrica. Comprendió inmediatamente lo que eso podía significar. Su cuerpo empezó a moverse por sí solo, y en cuanto se movió un poco hacia la izquierda, un enorme trozo de cristal rosa afilado pasó volando junto a su cuello. Inmediatamente se estrelló contra otro cristal gigante. El cuerpo del chico se movió solo y se dio cuenta de que el despertar de su personaje comenzaba lentamente. El instinto de evasión fue capaz de advertir el peligro y tuvo que confiar en él. Inmediatamente, el cuerpo del chico se llenó de poder y supo que era el momento de eliminar a todos esos goblins. Agarró la espada con más fuerza y dio un paso adelante para usar la técnica. Con su habilidad para detectar la ubicación de sus enemigos, Kyung-woo sabía que no volvería a caer en un truco tan barato. Se escuchó un ruido del otro goblin, por lo que el chico comenzó a atacar. Estaba concentrado en todo lo que le rodeaba, y tras analizar la situación, se dio cuenta de que no había peligro porque su don ya había empezado a funcionar. Aún así, no reaccionó de ninguna manera, y entonces, de nuevo, desde el lado de otro goblin, un cristal del mismo tamaño vuela hacia el chico. Confiando en su don para esquivar, Kyung-woo se agacha rápidamente y evita un golpe severo. El duende solo gruñe sorprendido ante tal habilidad. Decidido a aprovechar la confusión del monstruo, el chico se apresura a subir por el cristal gigante para alcanzar a su enemigo. Entonces, decidió usar el estilo del rey de las bestias, la segunda forma fundamental, es decir, el ataque con estocada. El cuerpo del goblin inmediatamente vuela en pedazos, y el chico se dirige a otros enemigos. Al escuchar un sonido detrás de él, el chico se dio la vuelta y vio a otros 2 goblins que decidieron atacarlo desde un punto ciego, su espalda. Estaban esperando al chico en el lugar donde aterrizó para atravesarlo con la punta del cristal. Pero el chico reaccionó rápidamente y decidió que, en este caso, lo mejor para él sería liberar maná del interior de su cuerpo y enviarlo a la espada, concentrándose en la punta. Para poder usar la espada de maná, utilizó el estilo del rey bestia, la primera forma de ataque, corte de león. La hoja de la espada destelló de inmediato y emitió un silbido. Los 3 goblins fueron inmediatamente destrozados. Aterrizando en el suelo, el chico preguntó si solo le quedaba uno porque, en ese caso, se ocuparía rápidamente de él. Pero el hombre le dijo a su hijo que no se apresurara de esa manera porque de repente sufriría heridas graves. Pero el niño solo respondió con seguridad que estaba bien y que se las arreglaría. El padre le pide a Kyung-woo que tenga cuidado y dice que los 5 goblins detrás de él son sus últimos oponentes, por lo que no debe bajar la guardia. Ante esto,
El niño sacudió la cabeza. Había pasado bastante tiempo. El niño estaba de pie cerca de una enorme pila de duendes muertos. El sol brillaba en su rostro. El pensamiento cruzó por la mente de su padre. Simplemente necesitaba creer en su hijo. Y justo cuando Doe Sr. quería preguntarle a su hijo cómo se sentía, apareció un menú que les informaba que habían despejado la mazmorra. Una luz brillante apareció en el cielo, volando inmediatamente hacia las manos del niño. Al mirar su palma, vio una llave blanca. Kyung-woo comenzó a rechinar los dientes con insatisfacción, pero su padre empujó alegremente a su hijo por la espalda y le preguntó qué tipo de rostro tenía. ¿De verdad no creía que podía limpiar la mazmorra solo? El rostro de Kyung-woo mostraba decepción y enojo. Le preguntó a su padre si podían ir a otra puerta ahora mismo. El chico estaba completamente insatisfecho de que sus poderes estuvieran actualmente al nivel de una llave blanca. Kyung-woo lo hizo, pero no pudo volver a jugar esta mazmorra hasta que pasara un día. Una vez que las puertas se cierren, su poder se agotará. Volverán a activarse cuando el maná se restaure por completo. El muchacho comprendió que no podía hacer nada al respecto. Pero, ¿qué podía hacer si aún no había logrado despertar por completo su don de evasión? Apretó con fuerza la llave blanca que tenía en la mano. El padre se acercó al muchacho y, con una sonrisa en el rostro, le dijo que había logrado golpearlo muy fuerte porque pensó que su hijo se detendría ante 4 oponentes. Aún así, había eliminado hasta 5. El mayor zarandeó alegremente al más joven, diciendo que definitivamente era su hijo. Una mano pesada cayó inmediatamente sobre el hombro del muchacho, diciendo que era hora de que se fueran a casa porque habían terminado. El anciano Do sonrió felizmente, y extendiendo su mano, le dijo a Kyung-woo que le diera la llave para que pudiera abrir el pasaje de esta dimensión a su mundo real. Kyung-woo no estaba satisfecho con este arreglo. Escondió la llave detrás de su espalda, sonrió torpemente y preguntó si había otras puertas cerca. Sentía que pronto despertaría y no quería retirarse. Si aún tuvieran un poco más de tiempo, el más pequeño querría ir a la otra puerta para despertarse por completo. El hombre escuchó a su hijo con sorpresa. Ante las palabras de su padre, el menor solo suspiró nervioso y dijo que ya que había comenzado su despertar, ¿por qué no tomaban una tarea más seria para terminar lo que empezaron? Continuó diciendo que no encontrarían ningún problema particular si entraban por la puerta gris. También pensó que incluso los monstruos de segundo nivel estarían bajo su poder ahora, pero el padre solo dijo con una mirada sombría y asustada que su madre definitivamente lo mataría por eso porque, para ella, él era demasiado pequeño para las batallas en general. Con una sonrisa incómoda, el niño respondió que todos eran mortales, y el hombre solo comenzó a preguntarse si este era su propio hijo. Sacudiendo la cabeza, el anciano dijo que entendía lo mucho que Kyung-woo quería nuevas batallas. Sin embargo, los monstruos de segundo nivel todavía estaban más allá de sus capacidades. Aún así, lo dejaría ir si pudieran encontrar un nivel inferior. Su expresión cambia inmediatamente y dice que es un espadachín, por lo que entiende los sentimientos de su hijo sobre el despertar y la sed de batalla. Pero le dijo al más joven que recordara que no se puede llegar a las alturas con tanta prisa. Los ojos del chico brillaron. La frase de Frat Boy le hizo agradecer a su padre, pero volvió a decir que si el niño estaba en peligro, inmediatamente entraría en combate con él porque la seguridad del pequeño era esencial para él. El segundo asintió con la cabeza. Avanzaron y llegaron de nuevo a las enormes puertas, con un gran número 3 encima de ellas. La habitación en sí y la atmósfera eran más oscuras que el nivel blanco puro. Cuando Kyung-woo se acercó a la puerta, pensó que la puerta anterior era completamente distinta a esta. Las diferencias eran fáciles de detectar. El padre se giró para mirar a su hijo y le dijo que dentro de esas puertas no sería tan sencillo como en la dimensión anterior. No todas las puertas blancas tenían la misma facilidad de luz. Oyeron pasos detrás de ellos, y al darse la vuelta, vieron a un hombre de mediana edad con un bastón en las manos. Ante la mirada perpleja de su hijo, el padre respondió que incluso había pedido ayuda para superar ese nivel. El niño empezó a pensar en cómo los apoyos suelen usar magia para ayudar a los cazadores en las mazmorras. También suelen usar curaciones y beneficios. El anciano le dijo que tuviera más cuidado porque los monstruos comenzarían a atacarlos tan pronto como entraran a la mazmorra, y así, los tres decidieron activar el portal. En ese preciso momento, todos se encontraron en otra dimensión. Estaban de nuevo en la cueva de cristal rosa, y la tarea era la misma: destruir a 15 goblins. El chico se sorprendió al ver que había terminado en el mismo mundo con los cristales otra vez. Kyung-woo comenzó a mirar a su alrededor, pero no pudo ver a sus oponentes. Pero de repente, algo voló hacia él otra vez. Después de haber logrado reaccionar y esquivar, vio una enorme pila de goblins. Resultó que se había encontrado con nada menos que una invasión de monstruos. Muchos ojos feroces miraban al muchacho,
devorándolo con su mirada. Los 15 goblins acudieron a él, no solo los comunes, sino los especialistas. El chico se sorprendió por lo diferente que era el nivel blanco del gris. Comparado con el primero, los goblins también eran bastante brillantes, pero no tanto como para poder usar otras armas, como un arco, una espada, etc. El instinto de evasión se activó y el don controló el cuerpo del chico, pero si no quería morir ahora, tenía que correr lo más rápido que pudiera. Los dos hombres observaban al niño desde arriba, encaramado en un alto cristal. El apoyo le dijo que sería difícil para Kyung-woo, y se preguntó si su padre estaba seguro de que quería dejarlo solo con todos esos monstruos. Ante esto, el jefe de la familia Do permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Últimamente, su hijo había empezado a cambiar. Antes se asustaba con mucha facilidad, pero recientemente, su padre se dio cuenta de que era completamente diferente. Ahora, esas bromas no funcionaban con su hijo. Se había vuelto mucho más fuerte, lo que era una gran ventaja para su futuro. Kyung-woo creció y se convirtió en un niño de corazón muy tierno, y le resultaría difícil soportar la feroz competencia en la familia Do. Y debido a su bondad, no podía lastimar a los demás, ni siquiera en peligro. También se alegró cuando recibió su primera espada de entrenamiento, y estaba tan feliz que inmediatamente lloró lágrimas de felicidad sin darse cuenta. Por supuesto, el padre sabía que muchos de sus compañeros se burlaban de él, lo molestaban y lo llamaban conejo. Quería intervenir cada vez y defender a su hijo, pero no tenía la oportunidad de hacerlo. Se preguntó qué podría haber causado un cambio tan repentino en su carácter. Según uno de sus padres, una de las razones fue que le gustaba a alguien. Su esposa pensó que le gustaba Jeon Haneul, pero el marido piensa de otra manera, y las razones no fueron el amor o algo por el estilo, sino factores externos que llevaron al chico a tal cambio. Mientras estaba allí sentado, pensando, un entrenador del dojo se puso en contacto con él. Lo saludó y se presentó como el entrenador de lucha con espada de Kyung-woo. Inmediatamente le contó al padre de Kyung que había peleado con otros niños con el pretexto de entrenar, pero su hijo nunca haría algo así, dejándolo estupefacto. Pero si era cierto, debía tener un buen motivo para ello. El entrenador se frotó la nuca torpemente y dijo que, al parecer, el propio padre de familia no lo sabía, a juzgar por su reacción. Pero el jefe de la familia Do se mantuvo firme y repitió una y otra vez que su hijo no le pondría un dedo encima a nadie sin un motivo. El entrenador comenzó a negarlo, diciendo que era solo un juego y que Kyung-woo también estaba jugando. Según él, era habitual que los niños jugaran y calcularan mal su fuerza. El padre se puso furioso al darse cuenta de que el entrenador estaba tratando de insinuar que Kyung-woo estaba siendo intimidado por otros niños. No era ninguna broma. El hombre no podía entender cómo era posible que un miembro de la familia Do, un clan de espadachines divinos, estuviera siendo intimidado en su propio dojo. Preguntó si alguien había obligado insistentemente al entrenador a mantener en secreto esta información y pidió que se nombrara a la persona en cuestión. Pero el entrenador permaneció en silencio ante estas acusaciones, mirando torpemente hacia otro lado. Como el padre de Kyung carecía de poder dentro de la familia Do, Kyung-woo experimentó cosas terribles. Estaba seguro de que esto era obra del tercer hermano mayor, Do Bam-jun. El hombre decidió llamarlo ese mismo día para preguntarle al respecto, pero él solo comenzó a poner excusas de que los niños estaban jugando. Por supuesto, al hombre no le importó, y de mala gana, dijo que le pediría a Sun-woo que se disculpara y que no lo volviera a hacer. Do Bam-jun dijo en tono de burla que era difícil para el cobarde Kyung-woo entre sus compañeros, pero al hombre no le gustó en absoluto esa disculpa. No hizo nada mientras su propio hijo soportaba todo esto solo. Inmediatamente, recordó cómo Kyung-woo le pidió que entrenara con él para intentar usar sus poderes en una pelea real. Por supuesto, el hombre al principio se sorprendió y luego se puso muy contento, porque llevaba mucho tiempo esperando ese día. Pero el más joven dijo que solo quería matar a unos cuantos monstruos. Estaba feliz de que el niño dejara de tolerar todo el acoso de sus compañeros y se mantuviera en silencio. Estaba muy orgulloso de su hijo. Incluso cuando su hijo pasó la primera puerta, notó que lo hizo mucho mejor de lo que podría haber esperado. Pensó que Kyung-woo entraría en pánico y actuaría sin control, pero estaba sereno y tranquilo. Siempre había sabido que su hijo era un espadachín genio. Una suave sonrisa apareció en sus labios sin que él se diera cuenta. Pero ahora el hombre estaba allí de pie y un poco preocupado. Aunque Kyung-woo estaba bien entrenado, debería haber recordado que su hijo tenía 12 años. No debía apresurarse en esos asuntos. Kyung-woo está huyendo de una enorme pila de monstruos que lo persiguen y quieren matarlo. Pero, de repente, un cristal afilado vuela cerca del niño y toca una pequeña parte de su roku. Comienza a sangrar. El padre sabía perfectamente que si cometía un error en ese momento,
pondría en peligro su vida. El sudor le corría constantemente por la cara y le brotaba en la frente. Estaba demasiado preocupado por su hijo. Kyung-woo siguió huyendo. Había una ligera preocupación y miedo en sus ojos. En ese momento, necesitaba esconderse de esa multitud de duendes. La sangre seguía saliendo de la herida, manchando su ropa limpia. El apoyo se volvió hacia el hombre y le preguntó si ya era hora de que intervinieran porque el niño pronto se quedaría sin fuerzas y los monstruos lo vencerían. Incluso él estaba preocupado por la vida. Y entonces, Kyung-woo se detiene y llama a los monstruos para que se acerquen a él. Apuntó con valentía la punta de su espada hacia los monstruos, quienes se acercaron lentamente a su presa. El jefe Do estaba perdido en sus pensamientos, sabiendo que si intervenía en ese momento, Kyung-woo se molestaría. Pero era un chico bastante capaz y podría aguantar un poco más. Decidió que necesitaba apoyarlo. El padre le gritó a Hong-chul que preparara el escudo mágico porque podrían necesitarlo en cualquier momento. Saltando, el hombre dijo que intervendrían inmediatamente en la pelea cuando el goblin comenzara a atacar a su hijo. Él mataría al mago goblin y el apoyo cubriría a Kyung-woo con un escudo contra las flechas del arquero. Pero de repente, el hombre notó algo extraño. Por supuesto, Kyung-woo estaba muy asustado y comenzó a dudar. Sin embargo, no había miedo en su rostro en absoluto, solo confianza. No había una mirada de niño asustado en su rostro. Kyung-woo dio un paso adelante y utilizó el estilo del Rey Bestia, cuarta forma, garra de león desgarradora, contra los monstruos. La pesada carga del ataque hizo que su brazo volviera a sangrar. Por supuesto, el chico comprendió que su plan era peligroso. Todos los monstruos estaban coordinados entre sí y no estaban expuestos a los ataques del pequeño espadachín. Si continuaba huyendo, seguiría siendo un conejo que no pararía de correr. El chico se detuvo y, volviéndose para enfrentarse a los monstruos, decidió utilizar la primera forma porque debería funcionar. Y justo cuando estaba a punto de atacar, sintió algo de nuevo. Pero lo peor fue que su don de instinto evasivo comenzó a actuar de manera independiente. Su cuerpo se descontrolaba constantemente, esquivando los ataques de los enemigos. Había una voz en su cabeza que lo preocupaba cada vez que se encontraba con un enemigo. Le decía que huyera de inmediato o moriría en ese mismo momento. Si moría, todos sus logros se irían al traste. También le dijo que corriera lo más lejos posible, donde pudiera recuperar fuerzas. Debido a esto, su cuerpo comenzó a moverse no según la voluntad de su mente, sino que sus instintos de autoconservación comenzaron a controlarlo. Le dijeron que huyera, pero el niño no quería correr, quería que sus piernas volvieran a obedecerle, y no que corrieran por su cuenta. Eso era lo que sentía el Do Kyung-woo del pasado antes de despertar. El instinto y la razón parecían estar divididos dentro de su cuerpo. Está a punto de partirlo en dos, y entonces un duende con un palo ataca al niño desde un costado, dispuesto a lastimarlo en ese momento. Aunque la voz en su cabeza le decía a Kyung-woo que esquivara o corriera más rápido, él logró tomar el control de su cuerpo. Con un rápido corte con su espada, pudo matar al goblin. Kyung-woo decidió recuperar el aliento. Finalmente había logrado reprimir su instinto. Ya era algo bueno para él porque podía alejarse de todos esos duendes, pero detrás de él se podía ver la silueta de un monstruo. Inesperadamente para él, Kyung-woo no sintió ningún peligro. Su instinto de evasión tampoco funcionó. Una mueca de sorpresa y miedo apareció en su rostro. No comprendía lo que acababa de pasar. Los duendes que estaban cerca comenzaron a reír furiosamente. El chico no se dio cuenta de nada. Comprendió que un error podría costarle la vida. Kyung-woo estaba aterrorizado porque sabía que las cosas eran terribles. Podía morir allí mismo y ahora, así que debía huir de allí inmediatamente. Pero ¿a dónde? No había ningún otro lugar donde esconderse. Este fue el precio que pagó por no obedecer a su instinto. Sus ojos se movían de un lado a otro con pánico, tratando de encontrar la más mínima esperanza de salvación, pero no veía ninguna vía de escape. Moriría pronto. Pero el niño no quería morir en absoluto. Toda esta situación ejercía mucha presión sobre él y su cerebro. Toda esta situación lo aterrorizaba hasta los huesos. Si hubiera sabido que todo terminaría así, habría intentado olvidar lo que sabía de su vida pasada. Su mano comenzó a temblar levemente, agarrando la empuñadura de su espada. La herida se abrió de nuevo y la sangre brotó con renovado vigor. ¿Qué diferencia había para él si sufría más tarde o ahora? Pero esto era un regalo del dios de la vida. Su reencarnación no era algo que él merecía. Era un regalo de alguien superior. Recordaba muy bien el pasado, donde se convirtió en el espadachín divino de la familia Do y camarada de Kang Ha-hambyul. Pero eso fue antes, no en este universo. ¿Y qué le pasó ahora? ¿Por qué estaba destinado a renacer como el personaje más débil del juego? ¿Do Kyung-woo? El chico levantó la cabeza y vio su reflejo en el cristal. Estaba asustado y patético,
hasta el punto de resultar repugnante. Tenía la cabeza hundida en los hombros y el cuerpo temblaba. Las lágrimas brotaban constantemente de sus ojos rojos e hinchados. ¿Podría ser que ese debilucho del reflejo fuera el propio Kyung-woo? El muchacho se dio cuenta de inmediato y se enfureció al ver lo patético que se veía desde fuera. ¿Realmente había recordado su vida pasada en vano? Era una tontería. Si no hubiera sucedido, él habría pasado toda su vida con esa cara bañada en lágrimas. La gente habría seguido pisoteándolo, acosándolo, insultándolo y tratándolo como si no fuera nada, sintiendo solo asco por la escoria débil. Bueno, no. El chico decidió que había hecho todo lo posible para superar todas sus debilidades y superarse a sí mismo para volverse más fuerte al final. ¿Cómo podía olvidarlo y temblar de miedo? No está aquí para morir como un cobarde, y esta vez no va a huir. Mirará a la muerte a la cara, aniquilando monstruos uno por uno. Mirará al miedo a los ojos y seguirá adelante con una sonrisa en el rostro. No huirá ni se rendirá. El muchacho dio un paso adelante. Ahora estaba decidido a luchar hasta el final. Agarró su espada con más fuerza y un hombre fuerte se cernió a su alrededor. Solo ahora, cuando el muchacho pudo superar todos sus miedos, pudo controlar de nuevo su cuerpo sin problemas. Rápidamente, como un rayo, se lanzó al encuentro de los dos duendes y los golpeó. Ahora, sentía como si la electricidad corriera por sus venas. Sin esperar, Kyung-woo corrió hacia el otro mago goblin, y justo cuando estaba a punto de causarle daño mágico, inmediatamente esquivó y cortó al monstruo con la hoja de su espada. Ahora, nada podía detener al muchacho. La confianza y la fuerza corrían por su sangre. No había ni una gota de miedo en sus ojos. El padre observaba con sorpresa y cautela las acciones de su hijo. No entendía lo que acababa de pasar. Un minuto antes, había quedado paralizado por el horror, y ahora, de repente, se había recuperado. El personal de apoyo le preguntó al hombre qué había pasado. El padre respondió que su hijo estaba bien, pero dijo que no era eso lo que estaba preguntando. Preguntó sorprendido de dónde había sacado ese chico semejantes habilidades de lucha, porque en ese caso su escudo protector no le serviría de nada. Se preguntó si todos los miembros de la familia podían hacer eso, a lo que el padre negó con la cabeza y dijo que no lo sabía. El hombre se dio cuenta de que su hijo predecía tranquilamente el ataque del enemigo y esquivaba hábilmente los golpes. Al parecer, había logrado superar su miedo. ¿Podría ser este realmente su despertar? Al observar a su hijo, el hombre exclamó con alegría por el regalo de su hijo. El despertar de un hijo solo podía lograrse superándose a uno mismo, dedicándose con todo el corazón a su propio beneficio. La fuerza de voluntad de Kyung-woo le permitió sorprender incluso a su padre. El apoyo le gritó al hombre que mirara al más joven. Este último utilizó el estilo del rey de las bestias, la primera forma, la ruptura del león. El resplandor de Blue Leon comenzó a brillar inmediatamente alrededor del chico. El apoyo, con la boca abierta por la sorpresa, se sorprendió de que esto fuera lo que se llamaba la habilidad de la familia Do. Seguro, argumentó. No Tali, este es el rayo más azul. El padre no podía creer que Kyung-woo hubiera aprendido a usar el rayo azul cuando era niño. Por muy genio que fuera su hijo, lograrlo en tan poco tiempo era imposible.